versículo 17. Génesis capítulo 21, versículo 17. Un saludo a todos los hermanos que nos están viendo por la internet, al pastor también que nos está viendo por la internet. Amén. ¿Cuándo le dan un saludo a nuestro pastor? Génesis capítulo 21, versículo 17 hasta el 18. Cuando estén listos pueden decir amén. Amén. Vamos a leer todos juntos. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho donde está. Levántate, alza al muchacho, sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Amén. Señor Jesús, Padre Celestial, tu palabra ya ha sido leída. Ahora estamos delante de ti, Señor Jesús, pidiendo que derrames, Señor, de tu Espíritu, que vengas y nos visites una vez más, Señor, que tu unción sea para mí, pero que toda la gloria y toda la honra te la lleves tú, Señor Jesús. Por favor, háblame, Señor, a mi corazón, que yo soy el más necesitado, Señor. Toda la gloria y toda la honra es para ti. Y el pueblo del Señor dice: gloria a Dios. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Un oasis en medio del desierto es el tema que el Señor nos quiere hablar esta noche. Dígalo, hermano, un oasis en medio del desierto. Dígale al hermano que tiene al lado: hermano, hay un oasis en medio del desierto. Amén. Un oasis, ¿qué es un oasis? Un oasis es un paraje en el desierto en el cual se puede encontrar agua y vegetación. Un oasis es un terreno con cierta vegetación localizado dentro de grandes desiertos de arena. En algunos casos también puede tener manantiales de agua. Amén. Y esta noche vamos a hablar de una historia en particular, que es de una mujer llamada Agar, un hombre llamado Abraham y unos jóvenes llamados Isaac y Ismael. La palabra Agar tiene significado de fuga, forastera, huida. Ese es el significado del nombre Agar. Agar era una sirviente de Abraham. La había comprado cuando Abraham descendió a Egipto. Allá compró a Agar. En Génesis capítulo 16, versículo 1 cuenta la historia que Abraham tenía por esposa a Sara. Pero Sara tenía un problema. Sara era estéril. En la antigüedad, que una mujer fuera estéril, eso se consideraba algo deshonroso. Se consideraba que esa familia tenía una maldición. Era una deshonra que uno no pudiera tener sus hijos, su descendencia. Y Sara era estéril. Entonces Sara, al ver que no le podía dar hijos a Abraham, coge un día a Sara y le dice: no, mi amor, venga, como yo no le puedo dar hijos, acuéstese con Agar, que ella no es estéril. Y Abraham, muy desobediente al muchacho, y ay, como le chocó, fue y se acostó con Agar. En ese tiempo era muy común que cuando una mujer era estéril, dice los historiadores que cuando una mujer era estéril, era muy común que se acostaran con las siervas para poder tener hijos. Y eso fue lo que pasó. Y se acuesta Abraham con Agar. Pasan muchas cosas, pasan los años. Agar se embaraza, y cuando estaba embarazada,
empieza a ver a su señora, a Sara, con desprecio. Y ahora, como decimos acá coloquialmente, como que se agrandó. Es que yo sí le estoy dando hijos. Y bueno, y eso pasó un chicharrón tremendo. El caso fue que echaron a Sara de la casa, Agar, perdón, la echaron de la casa. Y pasa que se encontró con el ángel de Jehová y por ciertas circunstancias le dijo que volviera. Y esa es otra historia de la cual no vamos a hablar esta noche. Pero el tal es que volvió y nace Ismael, hijo de Agar. Y bueno, pasan los años, el niño crece y resulta que la que era estéril, ahora el Señor le regala un hijo. Y ese niño se llama Isaac. Resulta que los mayores somos un poquito maldadosos con los menores. Cuando yo estaba chiquito, mi hermanito resultaba llorando y mamá llegaba: ¿qué le pasó a Felipe? Yo no lo mordí, decía yo. Yo no le chusé los ojos. Los mayores siempre tendemos como a ser muy maldadosos con los menores. Y ellos no eran la excepción. Cuenta la historia que un día Isaac, que era el Ismael, que era el mayor, estaba despreciando a Isaac. Y resulta que la señora Sara no toleró eso. Y me imagino que ella era de un carácter fuerte, de un carácter bravo, porque le dijo, me imagino que le diría: bueno, Abraham, ese niño me está menospreciando, mi hijo, me lo está tratando mal, me hace el favor y me los echa de la casa. O son ellos o soy yo. Me imagino que le diría eso no lo dice la Biblia, pero me lo imagino yo. O son ellos o soy yo. Y echan a esta sierva con su hijo. Pasó de vivir en una casa buena, quizás en una mansión, porque Abraham tenía como modito, a no tener nada. Pasó de quizás al desayuno tener comida buffet, a comer agua y pan. Dice que nomás le empacaron agua y pan. Pasó de vivir en una casa bien bueno ahora a dormir en el desierto. Y así quizás está la vida de muchos acá. Vivían en un palacio de bendición. Vivían en un palacio donde Dios les daba de todo, porque Dios a los hijos nos mima. Yo me considero un hijo mimado de Dios. Dios a mí me ha dado mucho que yo le tengo que agradecer. Y así vemos muchos. Quizás hay muchos que están pasando por esa misma circunstancia. Dice que Agar se convirtió en una errante. Quizás aquí hay muchos errantes en esta circunstancia, que están en esta misma circunstancia. Y quizás nadie sabe tu situación. Estás en esos momentos donde quizás las lágrimas son tus mejores compañeros. Y el dolor es su mejor maestro. Pero esta noche el Señor me ha dado una palabra muy bonita. Que si el mundo te dice fracaso, el Señor te dice éxito. Que si el mundo te dice que ese matrimonio, el que está a punto de divorcio, el mundo te dice: estás a punto de separarte, pero el Señor dice: yo eso lo voy a transformar en una bendición. Hermanos, no me dejen solo. Que si el mundo te dice: aquí está tu pobreza, el Señor te va a dar una riqueza mayor. Que si el mundo te dice: no, pues aquí te presento al Dios que te dice que sí. Que si el mundo te dice: con esto lo mato, pues te presento al Señor que te dice: con esto lo levanto 7 veces más.
Como que todavía no me creen mucho. Como que todavía no me están creyendo ya mucho. Ese es un oasis en medio del desierto. Porque en la peor de tus crisis, sale tu mejor alabanza. En la peor de tus crisis sale tu mejor alabanza, y en medio de esa alabanza se abren los cielos llenos de bendición, se abren los cielos llenos de ese milagro que estás buscando, se abren los cielos con esa sanidad que tanto has anhelado, se abren los cielos para esta iglesia. Mi actitud determina mi victoria. Un relato dice que un jefe tenía su empresa, tenía 2 gerentes, uno viejo y uno joven. Resulta que al joven le estaban pagando más y el viejo va a reclamar: ¿cómo así? Si yo llevo años trabajando en esta empresa, ¿cómo que le van a pagar el más? Sí, le pagamos el más. ¿Por qué? Vaya a comprarme esas naranjas. Va y busca. Cuando vuelve, dice: no había naranjas. Entonces llama al joven y le dice: vaya y usted me compró unas naranjas. Cuando vuelve dice: señor, efectivamente no habían naranjas, pero habían manzanas, habían bananos, y yo le traje eso. Lo que me quiero hacer entender con eso es que Dios te está mandando por naranjas cuando sabe que no hay. Dios te va a mandar a pedir perdón cuando sabe que no te lo van a dar. Dios te manda que te humilles sabiendo que te van a cerrar las puertas. Dios te va a callar, Dios va a callar y te va a mandar a que busques de Él. Y no hay nada más doloroso que el silencio de Dios. Uno en una crisis, en un problema: Señor, ¿dónde estás? Y un silencio de Dios. Escuchar el silencio de Dios es lo más doloroso. Quizás en un problema, en una dificultad, quizás sin dinero o con dinero, pero escuchar el silencio de Dios, lo digo por experiencia propia. Al ver que quizás mi papá predica de sanidad y él no sana, y a veces uno le reclama a Dios y oran por los enfermos y se sanan, pero Dios calla. Y uno a veces no entiende por qué, y uno le reclama a Dios: Señor, pero ¿por qué? Pero es que uno tiene que no preguntarse el por qué, sino el para qué. Pero tu actitud determina si el cielo se abre en bendición o se cierra. Dios, yo digo que calla solamente por ver la actitud que nosotros tomamos. Y eso me recuerda una historia en la Biblia. Eso está en Mateo capítulo 15, versículo 21 al 28. Y dice: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí que una mujer cananea había salido de aquella región y clamaba diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, que mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero mire eso: Jesús
no le respondió palabra. Entonces, acercándose los discípulos, le dicen al Señor, le rogaron diciéndole: despídela, pues ya da a voces tras nosotros. Y respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciéndole: Señor, socórrame. Y esa palabra es un poco brusca que utiliza el Señor en el capítulo 25. No, qué pena. En el capítulo 26, respondiéndole, él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Se los explico en palabras de acá, aunque suene tosco, pero así. Yo no puedo darte a una perra como tú. Pero muchos de acá, donde nos digan a nosotros así, salimos y nos vamos. Hasta salimos tirando piedras. Pero lo que admiro de esa mujer es que ella encontró una llave. Capítulo 27, sí Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Esa mujer encontró una llave. ¿Sabe cuál era esa llave? Que aunque el Señor calla, nosotros tenemos que seguir ahí. Que aunque el Señor está en silencio, que aunque el Señor, esa mujer le dijo que no, y que aunque le dijo de una palabra tosca, le dijo una perrilla, esa mujer encuentra la llave para abrir la bendición. Y luego dice que esa mujer recibió su milagro. Y se va a Agar de su casa con Ismael al desierto a morir. Creo que allí fue donde lo que ahorita estaba diciendo, que en medio de nuestra peor situación, en medio de nuestras crisis, sale nuestra alabanza. No sé cuántos días se subieron ellos en el desierto, porque la Biblia dice que fueron expulsados al desierto. Pero yo no sé cuántos días se subieron antes de que empezaran a morir. Pero me imagino que esos días iban caminando por el desierto. Señor, respóndeme, Señor. Quizás ya con el calor ya ni le salían lágrimas a esa mujer. Yo no me imagino el desespero, yo no soy padre, pero yo me imagino el desespero de esa mujer al ver que su hijo se estaba muriendo, que se estaban quedando sin agua. Quizás en esos momentos, cuando ya se estaba acabando la comida: no, mi hijo, hágale, yo soy muy llena, coma usted. Y quizás ella llorando por dentro porque sabía que era el último bocado que tenían, porque era el último trago de agua que tenían. Y lo deja debajo de un arbusto, ya agonizando en el lecho de su muerte. Quizás ya el niño mareado, la Biblia, según unos estudios dice que ya tenía aproximadamente 14 años. Me imagino que también cansada ella de cargarlo, de llevarlo. Y lo deja bajo un arbusto y dice que se va a la distancia de la flecha de un árbol, porque ella no quería ver cómo moría su hijo. Pero en medio de una situación, hermano, yo admiro esta historia, es porque quizás en la iglesia dice que los jóvenes, Dios no nos escucha, pero un joven en las manos de Dios, déjeme decirle que es algo grande. Hermano, un joven en las manos de Dios es algo grande. Un niño de 14 años, ahí en el lecho de su muerte, empieza a gritar:
capítulo 16. Qué pena. En el capítulo 21 dice que el niño alzó su voz. El niño alzó su voz y gritó. En medio de esa crisis, en medio de quizás estar deshidratado, y dice que lloró. Y no sé cuál sería la oración de ese niño, pero no hay nada que me conmueva más que un niño o un adolescente en las manos de Dios, alabando a Dios. Y no sé si él le reclamaría, o yo lo que pienso es que ese jovencito sabía cuál era su Dios. Y ahí en el lecho de su muerte, simplemente alzó sus manos con las pocas fuerzas que tenía y dijo: Señor, quizás yo sé que aquí estoy a punto de morir, quizás estoy a punto de mi divorcio, quizás estoy a punto de descarriarme porque no te escucho, pero aún así quiero darte mi última alabanza. En medio de ese dolor, en medio de morir, hermano, a veces nosotros creemos que sufrimos, pero hay personas que sufren más que nosotros, y esas personas que sufren más que nosotros son los más fieles aquí en la iglesia. Son los que vienen a los ayunos, son los que vienen aquí, pasan adelante, alzan las manos en los cultos. Y así estaba ese jovencito que en medio de ese dolor, en medio de esa circunstancia, alzó su voz: Señor, aquí estoy con mis pocas fuerzas y quiero leer lo que dice capítulo 16. Y se fue y se sentó enfrente a la distancia de un tiro de un arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Versículo 17 dice: y oyó Dios la voz del muchacho. Hasta lo último Dios prueba para ver cuál es tu actitud. Hasta lo último, hasta lo último. Pero ya cuando estás a punto de dar ese último paso, ahí es donde, uy, hermano, que Dios tan maravilloso el que tenemos nosotros, que Dios desnuda su santo brazo, y ya cuando estamos cayendo, ven, hijo mío, que es que yo escuché tu oración, yo escuché esas lágrimas que derramabas de noche con tu almohada, yo escuchaba esos ayunos que venías. Así es ese Dios. Y dice: y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho donde está. Capítulo 19 dice: y entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue lleno el odre de agua y dio de beber al muchacho. Capítulo 20, Dios estaba con el muchacho. Y me imagino ya luego, cuando ella ya volvió del desierto. Pero esa no es Agar, la que mandaron a morir, la que mandaron a que ya muriera en el desierto. Ese no es ese muchacho. Sí, pero es que Dios, en medio de su aflicción, yo no sé si usted me está entendiendo, hermano, en medio de su problema, escuchó la voz, escuchó esa oración del muchacho.
Hermano, no le adore tanto, no le adore tanto. No vaya a ser que Dios empiece a hacer un milagro en su vida. Hermano, no le aplauda tanto, no le aplauda. No vaya a ser que cuando usted llegue a su casa encuentre ese milagro que está buscando. Eso es para los que creen. Eso es para los que tienen fe. Esto es para los valientes. Pero es que a Dios no lo mueve la lástima. Ese es el error de muchas veces de nosotros. Señor, míreme, ya estoy sin un peso. A Dios no lo mueve la lástima. A Dios lo mueve es la fe. ¿No me escucharon? A Dios lo mueve es la fe. Y tu fe no mueve montañas, hermano. ¿Cómo así? Hermano, tu fe no mueve montañas. Tu fe mueve a tu Dios. Y tu Dios es el que quita la montaña para que tú pases. Tu fe es el que mueve a Dios. Tu fe es la que mueve a Dios. Tu fe es la que abre los cielos. Y yo creo aquí está mi cédula. Dice Gómez Rendón Juan Diego. Número de cédula 1, Mi cédula. Esa cédula no es la de la hermana Sandra, no es la del hermano Isaac, no es la de la hermana Adriana, no, es mi cédula. Y yo digo que allá en el cielo hay una tarjetita como esta, pegada a un paquetico, así como ese púlpito. Y dice Juan Diego Gómez. Y más abajito dice bendición. Porque esa es mi bendición. Pero de mí es que depende. Si esa bendición baja, de usted depende, hermano. Allá arriba está su bendición. Esa bendición es suya. No es mía, no es mía, es suya. Como que no me escucharon, es suya. Pero tu actitud depende si los cielos se abren o no. De tu actitud depende. Quizás ese muchacho, el diablo le decía: no más, ¿por qué sigues adorando? ¿Que no ves que estás en el desierto con tu madre, a punto de morir? Pero ese Dios le decía: avanza, 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 avanza. Y él avanzaba, y él avanzaba, y él avanzaba, y él avanzaba. Porque él sabía que si él avanzaba iban a llegar las pruebas. Porque él sabía que si avanzaba quizás iba a llegar un león o algo, un animal del desierto. Porque él sabía que si avanzaba iban a llegar más pruebas, más tribulaciones. Pero él también sabía que si él avanzaba ya pronto iba a llegar a su meta. Ya pronto el Señor iba a escuchar ese clamor. Pero avanza, hermano, avanza, avanza, avanza. No te quedes estancado, hermano. Levántese y dale un aplauso a Dios. Levántese. No voy a predicar más. No voy a predicar más, hermano. Si hay alguien que haya entendido que ahí en medio de tu desierto, que ahí en medio de tu dificultad hay un oasis. 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 Hay un oasis.
que venga acá. Pero eso es solo para los que crean. Muy bien, un valiente. Eso es solo para los que creen. Y con uno que se arrepienta, hay fiesta en los cielos. Eso es solo para los que creen, para los valientes. Si usted no quiere, hermano, Dios los bendiga. El culto está despedido, se pueden ir. Pero los que quieran, los invito aquí adelante. En medio del desierto hay un oasis. En medio de un desierto. Pero ¿sabe qué pasa? A veces con los oasis en el desierto. ¿Sabe qué pasa con eso? A veces hay mucho calor y se empieza a evaporar. Y se empieza a evaporar y se empieza a secar ese charco. Se empieza a secar ese charco. Ay, se está secando mi bendición. Ay, se está secando mi matrimonio. Se está secando mi enfermedad. Se está secando. Pero ¿sabe qué? En medio de ese desierto, en medio de que se está secando, cuando se está secando, empieza a emitir un vapor. Y ese vapor es su alabanza. Se empieza a evaporizar esa agua. Y esa evaporización es su alabanza. Y esa alabanza empieza a subir. Y empieza a subir. Y empieza a subir. Y ay, el diablo todo contento. Ay, le estoy secando el charco. Ay, lo estoy dejando sin bendición. Pero se empieza a levantar. Y se empieza a subir. Y empieza a subir. Y de un momento a otro, eso que está seco. Y cuando tú crees que tu charco está seco y no ves ni una gota en medio de tu desierto, ese vapor se empieza a convertir en una nube. Se empieza a convertir en una nube. Hermanos, esa adoración se convierte en una nube. ¿Y sabe qué es lo que pasa cuando hay una nube en el desierto? ¿Sabe qué es lo que pasa? Que empieza a goterear. Una goterita. De a poquito, a poquito. A veces creemos y queremos que Dios haga el milagro ya. Queremos que Dios haga el milagro ya. Pero es que Dios no es un Dios de sucesos. Dios es un Dios de procesos. Porque a Dios le gusta tratar contigo y que de ese tratamiento tú aprendas y empiece una gotica. Y empieza una gotica. Y empieza una gotica. Y esas goticas ya se convierten en dos goticas. En dos goticas. Y cuando tú menos piensas, cuando tú menos crees, esa gotica se convierte en una lluvia de bendición. Se convierte en un matrimonio de bendición. Quizás aunque el diablo te haya dicho que ya secó tu charco, hoy vamos a declarar que va a empezar una lluvia de bendición. Vamos a hacer una oración. Vamos a hacer una oración. Cuando se acabe esa oración, le vas a dar un aplauso como nunca se lo has dado. Y vas a decir que ese aplauso es tu bendición. Ese aplauso se lo vas a dar como tu lluvia de bendición. Alguien que crea, que levante sus manos. Músicos, por favor, ayúdeme cuando estén en el aplauso. Señor Jesús, tu palabra ha sido predicada. Tu palabra es viva y es eficaz y nunca viene vacía. Quizás aunque hayan charcos aquí que ya están secos, hoy declaro que con esta oración empieza a subir un vapor de avivamiento. Empieza a subir un vapor de adoración. Empieza a subir. Adore al hermano. Dígale qué necesita. Dígale cuál es su petición. Dígaselo. Señor, esas peticiones las pongo en tus manos. Señor, por favor. Oh Señor.
Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, hermano, empiece a dar ese aplauso, empiece a dar ese aplauso. Crea que esa bendición que está llegando, créale en esa bendición que está aquí. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura desgastado, vengo a ti. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Cansado del camino, Señor, en esta hora, sediento de ti. Señor, dame fuerza, Señor Jesús. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como un soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme. Sumérgeme. Te damos gracias, Señor Jesús. Te damos gracias, Señor, porque podemos estar en el río de tu espíritu, Padre Celestial. Te damos muchas gracias, Señor Jesús. ¿Cuántos estamos agradecidos por la palabra del Señor? Porque Dios ha sido muy claro con nosotros en esta hora. Si estemos en medio del desierto, de la dificultad, hermano, el Señor está con nosotros para saciarnos en esa dificultad. Yo les invito, vamos a hacer la oración para finalizar el culto y luego ustedes se van a sentar un momentico que tenemos una actividad. Un agradecido en esta hora que le quiera decir al Señor gracias. Gracias, Señor, por tu bendición, por tu palabra, porque en vez de estar en la casa viendo televisión, haciendo otras actividades, estamos en la casa del Señor.
Gracias, Padre Celestial, porque tú has sido muy bueno con nosotros, porque tu bendición, Jesús de Nazaret, ha estado aquí sobre tu pueblo. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor, por escucharnos, Señor. Gracias, Señor, por hablarnos a cada uno de nosotros. Gloria al Señor Jesús. Pueden estar cómodos un momentico. Y la hermana Gloria y la hermana Mónica están repartiendo un fichito. ¿Por dónde faltan? ¿Quién no ha recibido el ficho? Por acá en la parte de adelante y acá en el altar. Bueno, vamos a recibir un ficho porque vamos a tener una actividad. Vemos acá, nosotras somos muy